Ya llevo un par de años trabajando como desarrollador web y aquí en Globant ya llevamos un poquito de tiempo trabajando con lo que vendrían siendo microfrontends. Hemos tenido por ahí un par de lecciones y les queremos compartir un poquito de eso. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver, analizando el problema que tenemos o el que queremos atacar. Es algo que casi nunca pasa cuando estamos desarrollando software. Tenemos una pieza de software que empieza a crecer y aparte, con la premisa pues, de desarrollar más rápido, van agregando y agregando cada vez más desarrolladores y entonces eso hace que sea un problema de mantener esa pieza de software. Y bueno, pues por si eso no fuera poco, pues siempre tenemos problemas o requerimientos como que quieren que entreguemos rápido o que el software tenga una alta disponibilidad. Entonces, pues eso nos va trayendo como ciertas complicaciones en el desarrollo. Entonces, para entender esto un poquito más, vamos a reflexionar en cómo ha evolucionado el desarrollo web. Entonces, vamos a regresarnos por ahí de los años 90, cuando apenas iba empezando todo esto de la web y demás, era una gran invención. Entonces, en aquel entonces teníamos un único monolito. Ese único monolito estaba todo integrado. Conexiones a base de datos, lo que se envía al navegador, todo estaba en un solo gran proyecto. Obviamente, eso hacía que fuera difícil de mantener, traía como sus propios problemas. Fue avanzando el tiempo y por ahí ya pasando un poquito de los años 90, alguien dijo, oye, ¿por qué no lo separamos? Vamos a hacer que el backend se trabaje por un lado y el frontend se trabaje por separado. Y, oh, gran sorpresa, ahí se hizo un gran avance porque era más fácil mantener por un lado el backend y por otro lado el frontend. Seguimos avanzando y vemos que de lado el backend vuelven a decir, ok, esto se está volviendo un problema. Nuestra lógica de negocio, las implementaciones son tan complejas que aunque ya nos separamos del frontend, siguen siendo un problema de mantener, es complicado. ¿Por qué no, en lugar de tener un solo sistema en el backend, un sistema monolítico en el backend, por qué no lo separamos? ¿Por qué no hacemos microservicios? Servicios pequeñitos que hagan una tarea en específico. Y nacen los microservicios, se simplifica la tarea y por ahí pues es un gran éxito. Mientras eso ocurre con el backend, del lado del frontend ocurre justo lo contrario. Por ahí empezamos a decir, oigan, ¿por qué no mezclamos todo en un solo paquete que el frontend se sirva todo junto? Por ahí empezaron a surgir las SPAs y empezamos a generar unos bundles y demás. Y pues esto por su cuenta trae como ciertos problemas, ¿no? Vamos a suponer, yo tengo una página, un sitio web no sé, digamos que tiene 5 páginas. Y de esas 5 páginas, solo una contiene un error y necesito desplegarlo otra vez. Pero como va todo en un solo gran bundle, no puedo desplegar esa página solita. Entonces tengo que hacer un deploy completo de mi aplicación completa otra vez. Entonces vamos a dar un salto a la actualidad. Estamos en el año 2020. Esto inició ya hace un par de años. Pero bueno, en 2020 decimos, bueno, ¿por qué no en lugar de tener una única aplicación web, un solo paquete para el frontend, ¿por qué no lo separamos en muchos paquetitos? Y de ahí es donde sale la pregunta. Ok, así como ocurrió con los microservicios, ¿por qué no hacemos microfrontends? Entonces, si intentáramos dar una definición dura de qué es una arquitectura de microfrontends, podríamos decir que es la aproximación de desarrollo web en la que el frontend es como una composición de pequeñas aplicaciones web. Y aquí un detalle importante es que cada una de esas pequeñas aplicaciones debe representar un subdominio del negocio. Esa es como la clave para que esto tenga éxito.
Básicamente no vamos a dividirlo. Esto que estamos viendo ahorita es una captura de pantalla de mi Facebook. Facebook hace algunos años, más o menos por ahí de 2010, ellos publicaron un artículo en el que proponían algo muy similar al concepto de microfrontends. De hecho, podríamos decir que ahí es donde se empieza a acuñar el término. Solo que ellos no lo llaman microfrontends, ellos lo llaman pagelets. Y básicamente lo que hacen es seccionar su aplicación, seccionar Facebook, de tal manera que cada sección pueda ser trabajada por un equipo diferente. Cuando hicieron eso, vieron mejoras en el performance, se hizo más ágil el desarrollo y por ahí trajo varias ventajas. Pero bueno, vamos a analizar un poquito la interfaz de Facebook. Por aquí arriba tenemos el cuadro de búsqueda, el menú. Por aquí tenemos una sección para crear publicaciones. Cuando se pusieron de moda las historias, simplemente las agregaron aquí a la página. Tenemos la sección de noticias, publicidad y el chat. Entonces, en una sola página tenemos como muchas funcionalidades diferentes, pero cada una de ellas está como completamente aislada. Vamos a intentar reflexionar un poquito el cómo funcionan los que están acostumbrados a utilizar Facebook. Si se han fijado, cuando hacemos clic en algún elemento o cuando utilizamos cualquiera de estos elementos, realmente estamos utilizando solo ese elemento. No se alteran los demás. ¿Qué me refiero con esto? Digamos que yo estoy escribiendo una publicación, no veo que se altera la vista de las noticias, por ejemplo, o no veo que se altera la sección de historias. Cada una sección es independiente de las demás. Vámonos a un detalle un poquito más interesante para nosotros. ¿Cómo se ve esto en el código? Usando las herramientas de desarrollo de Chrome sobre Facebook, vamos a ver algo parecido a esto. Básicamente es, ok, si revisamos la sección para crear una publicación, vamos a ver que ellos tienen esta parte que se llama Pagelet Composer. Aquí lo que ellos hicieron fue crear una pequeña aplicación que está especializada en crear publicaciones de Facebook. No mostrarlas, solo crearlas. Lo mismo ocurre con las historias. Las historias son un caso muy particular porque de cierta medida tienen una integración con Instagram. Entonces, en este caso, por atrás, ellos tienen ese canal de comunicación hacia Instagram o a las historias que son publicadas dentro de la misma plataforma de Facebook y únicamente consumen esos datos y los incluyeron aquí como un pequeño pagelet aparte. Recordemos, pagelet es como uno de los primeros términos que se dio a algo similar hacia un microfrontend. Y bueno, tenemos las noticias, pero a fin de cuentas, todo está como una aplicación separada. Ahora, vamos a poner un poquito de atención hacia la parte del código. Si nos fijamos, no hay nada como, pues, impresionante. Lo que vemos es un div que podríamos decir, ok, eso es una simple implementación de componentes. Y en cierta medida sí, lo es. No estamos aquí reinventando nada. De hecho, estamos reutilizando tecnologías que existen, desde hace mucho tiempo. Podríamos usarlo con divs, por ahí podríamos incluso usarlo con iframes. Y bueno, aquí la clave para esta técnica es, vamos a imaginarnos nuestros sitios web como si fuera un rack. Vamos a imaginarnos un rack de servidores donde metemos cada aplicación en uno de los espacios. Entonces, nosotros podríamos estar conectando, desconectando, agregando piezas a nuestros sitios web y nuestro sitio web lo tendría que soportar. Podríamos irlo extendiendo, hacerlo por pasos y demás. Y no deberíamos tener mayores repercusiones. Recordemos, una de las partes clave es, ok, tenemos que imaginarlo, tenemos que hacerlo de tal forma que cada uno de nuestros microfrontends represente a un subdominio del negocio. Y como un subdominio del negocio tiene que estar aislado en cierta medida de los demás.
Y vamos a pasar a algo un poquito más interesante aún, que vendría siendo un demo de cómo funciona todo esto. Aquí, antes de empezar, me gustaría resaltar que no hay una forma estricta o una técnica definitiva de cómo implementar un microfrontend. Aquí lo que estamos haciendo es más como una filosofía, un concepto del cómo estamos desarrollando nuestro sitio web. Sí, actualmente existen por ahí algunos frameworks que nos facilitan esta tarea, pero no necesariamente tenemos que implementarlo. Lo único que requerimos es seguir esa idea de, ok, cada sección o cada subdominio de mi negocio va a estar representado por una mini aplicación separada y aislada del resto. Entonces, en este caso, el demo que vamos a estar viendo es una pequeña aplicación, una aplicación de pendientes, un to-do. Y bueno, en esta aplicación vamos a considerar que el equipo de desarrollo ya lo analizó y por ahí decidieron de esta aplicación dividirla en tres partes. La primera es el editor. El editor es literal donde el usuario va a escribir la tarea. La segunda sección vendría siendo la lista, un listado de todo lo que han escrito y guardado. Y la tercera simplemente vendría siendo el rack del que hablábamos. Es una pequeña aplicación que lo único que va a hacer es contener a las demás y mantener esas conexiones, hacer todo el cableado que debe hacerse por detrás. Un segundo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar revisando un poquito lo que vendría siendo el rack del que hablábamos. Entonces, todo este código está en GitHub, por si lo quieren revisar más adelante con calma. Al final de la presentación, por ahí vamos a poner el link. Pero básicamente, la primera parte que me gustaría que revisáramos es, ok, líneas 18 y 19, vemos que estamos utilizando iframe. Por ahí de unos años para acá, yo he notado como que a la gente no le gusta usar iframes. Y aquí es como, ok, vamos a regresar a utilizar iframes. ¿Por qué? Porque es como la forma más sencilla que tenemos de incrustar una aplicación dentro de otra. Y es un estándar, ya viene en todos los navegadores. Entonces, si ya está incluida en los navegadores, pues, ¿por qué no usarla? Nuevamente, esto depende mucho de su desarrollo actual. Quizá en su desarrollo actual no les convenga tanto usar iframes, entonces tendrán que cambiar esta técnica. Pero bueno, ahorita para el demo, con esto es suficiente. Entonces, como vemos, aquí el HTML es muy sencillo. Únicamente son dos iframes. En uno lo referenciamos al editor y en otro referenciamos a la lista. Ahorita estamos viendo el código del editor. Aquí ya vemos que es un poquito más complejo el HTML. Básicamente tenemos dos campos y dos botones. Uno para título, uno para la descripción, un botón para guardar y otro para limpiar limpiar la nota, perdón. Entonces, siguiendo con las suposiciones que hemos estado haciendo hasta ahora, vamos a decir que esta pequeña aplicación fue desarrollada por un equipo. Este equipo tiene su propio estilo de código y sus propias prácticas. Ok, entonces este equipo dijo, vamos a hacer este microfront o esta pequeña aplicación considerando tres puntos o tres objetos, perdón. El primero debe utilizarse como una API pública. Esto es, a través de este objeto se tienen que conectar a mi aplicación. En otro objeto aparte, vamos a manejar todas las reglas de negocio. Y en un tercer objeto, vamos a amarrar todo esto hacia la interfaz gráfica. Por aquí, nada más lo voy a pasar así rápido para que tengan la referencia cuando vean el código en GitHub. Aquí está perfectamente señalado cuál es cada uno de estos tres objetos. Entonces, recordemos, la idea aquí es que hay un objeto
el cual debe ser utilizado como una API pública. Ahora, pasamos a la siguiente microaplicación o micro frontend, que esta es la aplicación de la lista. Si vemos el HTML, nuevamente es lo más simple del mundo. Tenemos un body con un elemento de lista. No hay más. Aquí todo el truco está dentro del JavaScript, que va a ir agregando esos elementos. Y este equipo, nuevamente, es un equipo separado. Decidió que simplemente, o lo más sencillo era, ok, vamos a crear funciones que nos manejen todo esto. Y por ahí vamos a mantener como una pequeña lista de elementos a los que tenemos que notificar cada vez que ocurra una alteración o se modifique esta lista. Entonces, si revisamos, ambas microaplicaciones tienen como su objeto, su manera de controlarse. Son maneras de controlarse diferentes, pero no están peleadas. A fin de cuentas, son llamados podríamos decir que son llamados entre dos APIs diferentes. Regresando a nuestro contenedor, como nuestro frame, no basta solo con incluir esos elementos en el iframe. Hay que hacer el cableado. Esto es como ocurriría con cualquier elemento de un rack de servidor que haríamos o que usaremos. No basta con solo poner el servidor en su lugar. Tenemos que conectarlo, perdón. Entonces, eso ocurre aquí abajito. Si se fijan, simplemente llamamos a las funciones que definimos en las otras mini aplicaciones. Se ocurre todo ese cableado y está funcionando. Vamos a ver esto trabajando en conjunto. Ok. Esta es la aplicación que estamos desarrollando. Por ahí podemos... Ahí está funcionando nuestra aplicación. Entonces, aquí hasta ahora solo hemos visto que se llevan bien estas pequeñas aplicaciones que desarrollamos. Pero, ¿cuál es la ventaja de esta técnica? Vamos a suponer que ya deployamos esto a producción y por ahí nos dicen, oye, ¿qué crees? Acabamos de descubrir un pequeño bug que se nos fue a producción. Por ahí la lista de tareas se está pintando de color rojo cuando pasas el mouse encima. Tenemos que volver a deployar, pero no queremos causar una caída del servicio por ahí. Solo queremos volver a deployar ese pequeño pedacito. Es un bug minúsculo. No nos cuesta nada repararlo en este momento. Entonces aquí lo que podemos hacer es, ok, ya no voy a tirar toda mi aplicación. Puedo venirme aquí directamente a mi código CSS. Este es el código CSS de la lista. Llega el dev, los revisa, encuentra el bug, dice, qué menso, aquí se me fue esta propiedad de color. La borro y tendría que deployarlo otra vez. Entonces, vamos a hacer esta revisión. En este momento ya hice el cambio. El bug sigue ahí. No lo he deployado. Para fines de la demostración, hice un pequeño script de Gulp. Puede deployar aplicaciones separadas dentro de este demo. Ya en el mundo real podría ser un contenedor, podría ser una máquina virtual, podría ser lo que sea. Ahí depende mucho de su infraestructura, de cómo funcione su servicio, su aplicación. Pero esto no está peleado con el concepto. Entonces, bueno, aquí yo podría decirle que es Gulp, perdón, deploy list.
Y esto va a deployar únicamente el pedacito de la lista. Aquí lo estamos viendo. Únicamente deployó la lista. Regresamos a nuestro demo, recargamos la página y listo. Ya reparamos el bug. Eso podríamos tener errores un poquito más fuertes. Vamos a provocar uno. Digamos que, por ejemplo, por ahí la lista, alguien cometió un error y borró un pedazo del HTML. Eso va a ocasionar que la aplicación dejara de funcionar. Nuevamente, deployamos estos chins sin querer, esto se nos fue hasta producción. Entonces, vemos que lo único que ocurrió, pues, como es de esperar, solo dejó de pintarse esa parte, porque solo es un iframe y está conectado a lo demás, pero todo lo demás sigue funcionando. Nuevamente, podemos decir, ok, ya encontré el bug, lo reparé, lo deployo y problema solucionado. Entonces, aquí básicamente la idea es, ok, vamos a separar esto o vamos a imaginarlo como si fueran aplicaciones separadas. No estamos inventando nada nuevo. Únicamente es la perspectiva con la que estamos empezando a desarrollar nuestras aplicaciones. Vamos a verla como aplicaciones separadas. Eh, por ahí el otro día alguien me decía, oye, a fin de cuentas es una simple aproximación de componentes. Y sí, en cierta forma lo es. Eh, Solo hay que tener en cuenta, imagínate tus componentes como si fueran una aplicación separada. Yo debería ser capaz de mandar a producción ese componente solo. Y de hecho, esa es como la gran clave o la gran lección que hemos aprendido trabajando de esta manera aquí en Globant. El gran valor de trabajar con un micro frontend recae más que nada en la forma que tenemos o en la flexibilidad que tenemos para deployar fracciones de aplicaciones. Han habido ocasiones en las que nos encontramos con problemas ya en producción, en las que únicamente requerimos deployar un pedacito de la aplicación. Y trabajar de esta manera nos ha ayudado como no tienen idea. También nos ha dado mucha flexibilidad al momento de manipular o de maniobrar con nuestras aplicaciones. Nunca falta que el cliente nos dice, oye, te había dicho que esto lo ibas a desarrollar de esta forma, la arquitectura iba a estar de esta forma, pero así de último momento me estoy dando cuenta que no es cierto, no lo necesitaba así, necesito que lo cambies y rápido, porque son fechas que yo ya tenía comprometidas. Entonces, tener esa separación como nos aísla los problemas, nos ha dado demasiada flexibilidad. Entonces, regresamos a la presentación. Y bueno, trabajar de esta forma, como siempre, no es una solución definitiva. Hay que poner las cosas en la balanza. Gano algunas cosas, pero pierdo otras. Hay algunas que tienen más peso, otras tienen menos peso, pero pues sí, siempre es cuestión de analizarlo si es lo correcto, si es lo indicado que necesitamos para nuestro proyecto. ¿Qué cosas puedo ganar? En primer lugar, flexibilidad organizacional. Vamos a tener mucha flexibilidad en el cómo nos organizamos dentro de nuestros proyectos. Ganamos más escalabilidad y una infinidad de formas para deployar. Va a ser más fácil o incluso podría llegar a ser más difícil, tanto como nosotros nos lo compliquemos. Pero por ahí vamos a tener mucha flexibilidad también en esa forma, en la forma en la que deployamos. Y aquí uno de los puntos que me gustan más a mí es, ok, de alguna forma siempre van llegando devs nuevos a nuestros proyectos. Y cuando es un proyecto grande, es un proyecto bastante grande, siempre es un problema porque los desarrolladores nuevos no conocen toda la base de código. Entonces, el tiempo que ellos tardan en aprender esa curva de aprendizaje, pues es demasiado larga o no es tan suave como nos gustaría. Trabajando de esta forma, pues se suaviza mucho
porque las secciones en las que se tiene que enfocar un desarrollador nuevo son más pequeñas, son funcionalidades específicas. Ya no tiene que conocer la totalidad del código para tener un buen rendimiento. Pero bueno, eso es por un lado. Por el otro que tenemos, pues crece la complejidad. ¿Por qué crece la complejidad? Pues porque tenemos que estar muy al pendiente de qué versión de cada microfront estamos deployando. Por ejemplo, la versión 1 de nuestra aplicación del editor requiere ciertas funcionalidades de la lista de elementos que fueron agregadas hasta la versión 2 de la lista de elementos. Entonces, por ahí tenemos que estar manteniendo esa relación. Entonces, ahí crece como un poquito la complejidad al momento de estar deployando. Hay que mantener esa relación. ¿Qué otra cosa puede pasar? Pues que crezca el tamaño de los bundles o de la transferencia que vamos a tener. Recordemos, como son aplicaciones separadas, pues cada una tiene sus propias dependencias, tiene que cargar sus propios recursos. Entonces, puede llegar a crecer por ahí la cantidad de datos que estamos transfiriendo. Por eso hay que ser cuidadosos en ese sentido. Y otro punto así súper delicado es que tenemos que hacer más énfasis en las pruebas de integración. Nuevamente, estamos integrando diferentes aplicaciones. Entonces, no solo es probar la aplicación, es probar las aplicaciones y que se lleven bien que se lleven bien entre ellas. Y bueno, si en este momento me dijeran a mí, bueno, ¿cuándo me recomendarías usar esta técnica o tomar un enfoque de microfrontends? Okay, yo consideraría principalmente estos dos aspectos. En primer lugar, ¿qué tan diverso es el negocio? Obviamente, puede que el negocio sea tan simple que si yo empiezo a implementar un microfrontend, pues por la novedad, porque quiero probarlo, puede que solo me esté complicando las cosas. No sé, digamos un negocio simple que me estén pidiendo. Se me ocurre en este momento una calculadora. Pues por ahí podría decir, pues hago dos aplicaciones, una que sea como la pantalla y otro que sea como los botones. En ese escenario yo les diría, bueno, ¿realmente te es útil el implementar un microfrontend más allá de los fines educativos? En cambio, si el negocio es un poquito más diverso, digamos un e-commerce. Por ahí, bueno, por ahí me van a decir, bueno, un e-commerce, pues, el negocio a fin de cuentas son ventas. Y sí, están en lo correcto, pero pues por un lado está la parte del negocio que se encarga de mostrar los productos o lo que voy a vender. Está la parte del negocio que es el carrito y está la parte del negocio que es efectuar la venta, efectuar la transacción. Entonces yo podría desarrollar cada una de esas partes por separado, como una aplicación por separado, nada más definir como ciertos canales de comunicación y, y al final nada más unirlos como una sola gran aplicación. Y el otro aspecto que consideraría es cuando hay posibilidad de que se tenga que hacer un release fragmentado. Release fragmentado me refiero precisamente a lo que les comentaba. Si hay posibilidad de que nos digan, ok, necesitamos deployar solo este pedacito, encontramos este bug o queremos agregar esta nueva funcionalidad, pero solo en este pedacito, no queremos afectar a los demás. Entonces, si hay posibilidad de que ocurra eso, muy probablemente los microfrontends sean una buena opción. Y bueno, esto es lo que tenía preparado para compartirles. Por aquí tienen enlace al GitHub donde pueden descargar la presentación, el código de la demo, el QR referencia ahí mismo, mis redes sociales y mi sitio web. En mi sitio web también encuentran mis redes sociales.